presencia, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, agradecido de esta oportunidad que nos das de estudiar tu palabra, de acercarnos a ella con un temor reverente, Señor, pidiendo, Señor, que seas tú iluminando nuestra mente, nuestro corazón y disponiendo para poder discernir en ella todas las enseñanzas que tú has puesto. Ayúdanos, Dios, en nuestras necesidades espirituales. Tú las conoces, Señor, y permita que este tiempo sea para glorificar y exaltar tu nombre, Señor. Te damos a ti la gloria, en el nombre de Jesús te pedimos todos. Amén. Bueno, hermano, tenemos hoy el propósito de comenzar con estos tres últimos párrafos que componen el capítulo 5 de la Confesión de Fe. Solamente vamos a estar viendo el 5 hoy, pero están muy interrelacionados unos con los otros, incluso en el documento que usamos básicamente para prepararnos para esto, lo resume de alguna manera en un solo comentario. Estamos tratando de enriquecerlo un poquitico con otras fuentes que nos ayudan un poquito a ver algunas cosas con más detalle. Pero hoy pretendemos estar enfocados solamente en el 5. Habíamos dicho en la semana pasada, habíamos estado viendo cómo Dios aún no siendo autor ni responsable en ninguna manera del pecado, lo gobierna y lo usa para su propia gloria. Habíamos estado abundando sobre ese tema y habíamos adelantado que hoy íbamos a estar viendo el pecado en los hijos de Dios. Ese es el tema principal que aborda este párrafo 5. Vamos a ver cómo la Escritura nos ayuda un poco a ver los propósitos que Dios tiene cuando permite que sus hijos pequen y cómo Él nos ayuda a ver nuestra debilidad humana y la necesidad que tenemos de depender de Él. Y así, bueno, vamos a llegar a darle lectura a este primer párrafo de esta serie, que podríamos decir de estos tres últimos capítulos de estos últimos tres párrafos del capítulo 5. Vamos entonces, estamos en la página 14, párrafo 5, dice: el Dios sapientísimo, recordemos que es uno de los rasgos que tiene Dios y es su sabiduría infinita, es el término ese, sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones y en la corrupción de sus propios corazones. Fíjense, a sus propios hijos nos deja, como dice, por algún tiempo, porque no es para todo el tiempo que nosotros querramos, sino el tiempo que Él determina, nos deja y nos expone a las diversas tentaciones, a la corrupción de nuestro propio corazón, a fin, fíjense, no es para cualquier cosa, no es para que nos divertamos en nuestras corrupciones, es para que a fin de disciplinarnos por sus pecados anteriores, para revelarle la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones. Incluso vamos a ver algunos ejemplos bíblicos donde vemos esto, como la corrupción que oculta en el corazón de algunos personajes bíblicos nos dan una gran enseñanza de cómo nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos y sin embargo esos hechos nos demuestran cuán desconocedores somos de nuestras propias interioridades en el corazón. Dice, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores y para revelar la fuerza oculta de la corrupción y del engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlo a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él. En otras palabras, a veces nos lleva a esas situaciones para humillarnos, para nosotros darnos cuenta de la fragilidad nuestra y la necesidad de depender de Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las acciones futuras del pecado y para otros fines santos y justos. Por consiguiente, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Fíjense, está complejo de poder interiorizar
Dice, por consiguiente, todo lo que ocurra a cualquiera de sus hijos escogidos es por su designio, si algo predeterminado por Dios, para su propia gloria y para el bien de nosotros. Aunque dice de ellos, pero bueno, sabemos que se está refiriendo a nosotros. Bueno, de esta manera, dando lectura al párrafo, vamos a ver algunas cosas que hemos visto en las clases pasadas y de alguna manera cómo nos introducimos en este tema que tiene que ver ya con el pecado de los hijos de Dios. Y lo que habíamos visto en clases pasadas era esto, sí, que la causa primaria de todo es Dios. Él está al control de toda la creación y de todas las acciones de todas las criaturas. Habíamos visto esto incluso en la clase pasada que la habíamos titulado El alcance de la providencia de Dios, es decir, hasta dónde llegaba Dios en su providencia en el tema del pecado. Y habíamos dicho, nada tiene que ver Dios con el pecado, nace de la propia concupiscencia de los hombres, pero aún así no pueden salirse del plan de Dios, y Dios incluso usa hasta el pecado del hombre para alcanzar su propósito. Habíamos visto ejemplos en el caso de José, como la maldad de sus hijos, de sus hermanos, habían pretendido acabar con su vida, después desaparecerlo de la familia. Aún así esa situación Dios la encaminó a bien. La muerte, la entrega de Jesucristo por los israelitas con el propósito de darle muerte, y cómo el Señor había desde un inicio tenido en cuenta ese como parte de su propósito, como parte de su plan. Es decir, Dios puede hacer las cosas a su manera, con el uso de medios, sin la necesidad de tener ningún medio, incluso aquellas cosas que llaman milagros, que no podemos explicarlo, pero que Dios hace todas esas cosas. Y habíamos dicho en la clase pasada que dentro de las cosas que pretendía el cuarto párrafo de esta confesión de fe, era dejar bien claro, primero, Dios no tiene nada que ver con el pecado, ni lo aprueba, ni la hace, ni depende de Dios, pero no puede salirse del plan de Dios. Dios lo puede usar para sus propios propósitos, y el Señor, aunque es responsable, pues está al control de todo, eso no implica que el pecado tenga ningún origen que tenga que ver con él. Hemos visto también, es decir, en lo que hemos visto sobre este capítulo 5, que el alcance de la providencia divina sobre las acciones pecaminosas del hombre, las cuales proceden de es decir, nada tiene que ver con el Dios en el tema del pecado, aunque no se pueden salir de los planes y Él los usa para su propia gloria y para su cumplimiento de sus propósitos, y que Dios no puede ser autor del pecado ni lo aprueba, pero de manera sapientísima, es decir, de una manera poderosa, con una sabiduría infinita, limita, ordena y gobierna para el cumplimiento de sus propósitos. Eso es lo que hemos visto en las clases anteriores. Ahora fíjense, un elemento importante es que este párrafo 5 empieza destacando tres elementos importantes que son característicos de nuestro Señor. Dice que estos tres párrafos vemos que hoy mencionan tres atributos de Dios: sapientísimo, justísimo y clementísimo. Fíjense, empieza. Es Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo. A menudo, es decir, que esas cosas que el Señor hace con sus hijos, de dejarnos por algún tiempo a las tentaciones y que nosotros nos veamos expuestos a estas situaciones, nadie puede decir, eso es que Dios se le escapó y que alguien de sus hijos empezó a hacer cosas que Dios no tenía el control sobre. Es decir, detrás de esas cosas que le suceden a sus hijos está estos tres atributos: de una manera sapientísima, es decir, con una sabiduría infinita, con una justeza infinita también y clementísima. Dios maneja estas situaciones con esas condiciones, usando esos atributos que le permiten que el propósito que Él tiene en esos eventos que suceden a sus hijos tenga un propósito para el crecimiento espiritual de sus hijos. La pregunta que pudiéramos hacernos viendo estas
elementos que hemos visto anteriormente. Es decir, Dios, causa primaria de todas las cosas secundarias, es decir, todo lo que ocurre o rodea las causas primarias de la creación también están bajo el control del Señor. Dice entonces, ¿por qué si Dios está al control de todo? ¿Por qué si Dios es la causa primaria de todo, sus hijos pecan? ¿Cómo podemos explicar que después de convertirnos, de haber recibido el Espíritu Santo y confesar que somos nuevas criaturas en Cristo, pecamos? ¿Cómo podemos explicar eso? Bueno, ya lo hemos visto de alguna manera en la introducción. También pudiéramos ver este texto bíblico que encontramos en Juan 3, 6, 9 y continuar en la interrogante. Fíjense cómo dice Juan 3, 6 al 9. Dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Es decir, todos los que permanecen en Dios no peca. Todo aquel que peca no le ha visto, ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que practica la justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo. Y ahí vamos a ver una de las respuestas que podemos darle a esta pregunta. ¿Cómo puede ser posible que los hijos de Dios pequen? Todos pecamos, hermano. Ni uno puede decir que no peca. Ahora, una cosa es que usted se equivoca, comete errores, que ante los ojos de Dios sea pecado. Y otra cosa es que usted lo practique. Cuando usted está diciendo usted practique el pecado, es como un deporte para usted. Usted comete un error y ya usted cree, es feliz cometiendo ese error y lo repite y lo repite. Es decir, cuando usted practica el pecado y no siente el peso de la conciencia, no siente el peso de la violación que usted está haciendo de los mandatos de Dios, entonces ahí usted está practicando el pecado. Cuando usted conoce que está haciendo algo mal, pero es feliz haciéndolo y repite una y otra vez. Dice, porque el diablo, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para principio, para que... disculpe, óigame, estos pejuelos ya me están quedando chiquitos, hermano. La verdad que estoy con la vista... Dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Fíjense, arriba se lo puse en mayúscula y abajo se lo subrayo, porque ahí está el kit de esta pregunta, de la respuesta a esta pregunta. Porque si el Señor nos permite a sus hijos que pequemos, sí, pero agárrense, el pecado viene con el justo juicio del Señor para que aprendamos de esas situaciones y no repitamos el mismo error. Dice, no practique el pecado porque su simiente permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Es decir, todos los que practican el pecado de manera deportiva y se sienten felices son hijos, así como dice la Biblia, no lo digo yo, son hijos del diablo. Y todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Bueno, la respuesta a esta pregunta de por qué Dios permite que sus hijos pequen, más bien en buscar el por qué, debíamos buscarlo en el para qué. Es decir, ¿para qué Dios bendice? En vez de preguntarnos por qué Dios me permite que sus hijos pequen, debíamos preguntarnos ¿para qué Dios permite? ¿Para qué? No por qué. Que sus hijos pequen. Porque detrás de cada cosa que le sucede a sus hijos hay un propósito de Dios. Casi siempre es para darnos un cocotazo, un jalón de oreja para que nosotros nos demos cuenta que nos estamos equivocando. Dice, la propia confesión de fe se encarga de explicarlo con claridad. Todo lo que ocurre a sus hijos es por su designio, para su gloria y para el bien de ellos. Así termina este párrafo. Fíjense en el último párrafo, los últimos dos renglones. Dice, todo lo que ocurre a cualquiera de sus escogidos es por su designio, es decir, ha determinado Dios que así suceda para su propia gloria y para el bien de sus hijos.
Dice, para ello Dios a menudo los deja por algún tiempo, es lo que nos dice. Es decir, la respuesta a esta pregunta nos la da la confesión de fe en este capítulo 5, párrafo 5, y dice que a menudo, es decir, ¿por qué peca? Porque a menudo, por algún tiempo, a sus propios hijos nos deja en diversas tentaciones y en la corrupción de su propio corazón a fin de disciplinarlo para su propio... hermano, por sus propios... Para ello Dios a menudo lo deja por algún tiempo a sus hermanos. Es que, mire, estoy teniendo un problema que estoy viendo con un ojo, una imagen aquí y la otra aquí. Tengo que operarme con urgencia, tengo un problema incluso para manejar por la noche. Me está trayendo problemas porque veo una imagen aquí y la otra aquí, ustedes se imaginan. Aunque dice que la vista usted ve más por un ojo y lo que usted, es decir, de manera prodigiosa Dios nos creó para que creáramos una media entre la diferencia de la vista de uno a otro. Es decir, nosotros, aunque veamos 20 por uno y por el otro no, buscamos una media ahí para ver las cosas, pero me está costando trabajo ya para... Estos espejuelos que me costaron carísimo no me está resolviendo el problema, porque ya lo que me está diciendo el Señor es, oye, tienes que operarte porque no tienes otra opción. Dice, para ello Dios a menudo lo deja por algún tiempo a sus propios hijos en diversas tentaciones, en las corrupciones de sus propios corazones, a fin de disciplinarlos por sus pecados anteriores, o para revelarle la fuerza oculta de la corrupción. Vamos a estar viendo, creo que son dos ejemplos bíblicos, cómo Dios le demostró esa fuerza oculta que había en el corazón de esos personajes que vamos a tener como ejemplo en la Biblia, y cómo ni ellos mismos se daban cuenta de esa corrupción, de esa maldad que había en sus corazones, y ellos pensaban que estaban obrando de manera normal, que no estaban haciendo algo malo. Y del engaño de sus corazones para que sean humillados, así mismo fue esos dos ejemplos bíblicos que les voy a poner, y para llevarlos a una dependencia de Él más íntima y constante para su apoyo en Él, y para hacerlos más vigilantes contra todas las ocasiones futuras del pecado y para otros fines santos y justos. Fíjese cómo termina, y contra todas ocasiones futuras. Es decir, usted debe, cuando llega a esas situaciones, debe sacar una enseñanza que futuramente le sirvan para no repetir el mismo error y para otros fines santos y justos. Es decir, buscando edificar su corazón de tal manera que usted aprenda de ese error, ese pecado que está cometiendo. Dice, Dios disciplina a sus hijos, le muestra su soberanía, su majestuosidad, su superioridad, muestra nuestra fragilidad y la dependencia que tenemos de Él. Miren lo que nos dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, ese propósito del Señor que nos permite a los hijos de Él pecar en algún momento, tiene ese propósito de perfeccionarnos, pero así como el fuego prueba el oro y la plata, asimismo el Señor a veces nos expone a esas pruebas, a esas situaciones difíciles que pasamos en nuestra vida, pero que tienen un propósito de que nosotros crezcamos espiritualmente. Y muchas veces la única manera que tenemos de aprender es que el Señor nos exponga a esas situaciones para, como dice, hay un refrán que dice que uno aprende de los errores. Bueno, entonces cuando usted ve las consecuencias de los errores que comete, entonces es que aprendemos a las malas. Somos, como dice el refrán también, los únicos que tropezamos dos veces con el mismo obstáculo, bueno, o con la misma piedra. Dice, la fuerza oculta de la corrupción en el corazón del hombre. Dice, uno de los propósitos que Dios tiene en permitir que sus hijos pequen es demostrar que el hombre no debe confiar en su corazón. Hermano, como nos enseña la Biblia, del corazón demana todos los pensamientos, y nosotros creemos muchas veces que somos buenos, que tenemos dominio de la situación que estamos viviendo, pero después cuando nos equivocamos nos damos cuenta cuán equivocados estábamos de haber confiado en nosotros mismos, de haber tenido idea que teníamos el control sobre una situación. Fíjense lo que nos dice Jeremías 17, 9 al 10. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, no solo que engañoso y perverso.
¿quién lo conocerá? La respuesta nos la da el Señor. Dice, yo Jehová, que escudriña la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si la propia Biblia nos está diciendo que nuestro corazón es engañoso, que nosotros no tenemos capacidad intelectual ni humana de ningún tipo para conocerlo, que solamente es Jehová quien conoce, quien escudriña la mente y nuestros caminos, entonces en vez de confiar en nuestro corazón, en las decisiones que decimos, no, esto es lo que... me recuerdo que el suegro mío tenía un dicho que decía, no, medita, esto medita. Bueno, a veces cuando decimos esto que lo dicta el corazón, bueno, si estamos obedeciendo sencillamente a lo que nos nace del corazón, estamos corriendo el riesgo de equivocarnos grandemente. Más bien debíamos, así como dice este texto, buscar de Jehová, que es el que escudriña la mente y el corazón de las personas, y buscar que Él sea quien nos guíe. Dice, demostrar, es decir, otra de las cosas que pretende Dios cuando expone a sus hijos a que pequen, es demostrar cuán débiles e imperfectos somos, demostrarnos el desconocimiento que tenemos de nosotros mismos. Mire, un ejemplo claro lo tenemos en la negación de Pedro. Dice que cuando Jesucristo anuncia su eminente entrega y crucifixión, es decir, cuando anuncia su muerte, dice que Pedro le dice, porque él dice, no, cuando todo el mundo se escandalizará de mí, usan diferentes palabras en las versiones, pero algo parecido a eso. El significado es cuando esparcen al pastor, sus ovejas van a ser esparcidas y van a escandalizarse de mí. Y Pedro le dice, no, yo no me escandalizaré. Incluso más adelante en la Biblia dice que dijo que estaría dispuesto a ir a la cárcel y morir. Sencillamente Pedro no estaba siendo alardoso, él estaba exteriorizando lo que él creía que su corazón era capaz de responder ante una situación como esa en la que se iba a ver expuesto Jesucristo, porque él decía, yo he estado todo este tiempo con el Señor ha logrado que yo crezca espiritualmente, he aprendido de Él todas las enseñanzas que Él nos ha puesto en conocimiento a nosotros, por tanto, yo estoy seguro que yo voy a actuar así como lo estoy diciendo, que no voy a negar, que no voy a escandalizarme de haber sido discípulo del Señor, y que tampoco lo voy a negar. Y sabemos que el Señor se lo anunció, antes que el gallo cantara iba a negarlo 3 veces, pero fíjense cómo esas cosas que están ocultas en nuestro corazón, sencillamente, hermanos, no las conocemos. Nosotros creemos que nos conocemos a nosotros mismos, pero este ejemplo de Pedro es evidente de que sabemos que Pedro era una persona impetuosa, que de alguna manera el Señor lo moldeó para que liderara entre sus discípulos, pero fíjense, él se consideraba, oiga, yo soy el elegido para hacer la diferencia. Yo no voy a negar, yo no me voy a escandalizar y voy a estar dispuesto a ir a la cárcel y morir por el Señor. Sencillamente unas horas después ya estaba negando al Señor y obrando contrariamente a lo que él creía que no estaba en su condición de hacer, porque él se consideraba una persona lo suficientemente madura para actuar como él creía que su corazón le iba a dictar a hacer. Dice, miren, en Proverbios 28-26, el que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Fíjense con qué palabra nos los cataloga en Proverbios. El que confía en su propio corazón es necio. Miren lo que nos dice Juan Calvino sobre este tema. Dice, Juan Calvino decía lo siguiente en torno a este punto. El corazón humano tiene tantos escondrijos para la vanidad, tantos espacios vacíos para la falsedad, está tan cubierto de fraude e hipocresía que con frecuencia se engaña a sí mismo. Fíjense
como Calvino de alguna manera aborda este tema con esa claridad de que no conocemos nuestro corazón, nos creemos que tenemos plena conciencia y dominio de lo que podemos hacer, y cuántas veces nos equivocamos cuando obramos contrario a lo que pensábamos que no íbamos a hacer. Dice, somos expertos en autojustificarnos, es decir, cuando hacemos algo, eso no, obramos bien. Además, eso es lo que se merecía la situación en que estamos viviendo, que yo actuara de esa manera. Y buscar el pretexto para sentirnos bien. Sí, no pequé, no me equivoqué. Señor, tú entiendes que fue justa la manera en que actué porque la situación ameritaba que lo hiciera de esa manera. Es decir, somos expertos en buscar, en autojustificarnos, en buscar pretextos para sentirnos bien. Es por ello que a menudo Dios nos deja por algún tiempo para que nos expongamos a las tentaciones y a la corrupción de nuestros propios corazones. Miren estos ejemplos bíblicos que nos retratan con perfección esta situación que estamos viendo de cuando creemos que nos conocemos, que ya habíamos visto el ejemplo de Pedro. Pero miren estos otros ejemplos. Está este ejemplo del rey de Judá, Ezequías. Sabemos que Ezequías fue uno de los reyes obedientes a la palabra, que buscó de Dios, que trató de rescatar la adoración a Dios y deshacer toda la adoración que había de otros gobiernos antes que él. Y sabemos que un día viene un profeta y le dice, Dios ha dicho que ordenes tu casa porque en 15 días vas a morir. Dicen que él se humilló y oró al Señor, y el Señor, antes que el profeta saliera de su casa, viró y le dijo, el Señor te ha concedido prolongarte los días de vida. Y dice que Dios prosperó a Ezequías, tuvo un reinado próspero, logró enriquecerse e incluso fue en un tiempo de abundancia en el pueblo de Judá. Pero ¿qué pasó? Que después él se ensoberbeció en su orgullo, y cuando vinieron los emisarios de Babilonia le enseñó todo lo que había en sus arcas, toda la riqueza que él tenía en los palacios, en su palacio. Y bueno, el Señor dijo, tú te enorgulleciste, pensaste que eras tú el que habías tenido el éxito, que no dependiste de mí para nada. Y ahí el Señor trajo juicio sobre él. Dice, fíjense cómo nos dice en segunda de Crónicas, hermano, me faltó el 2 ahí, disculpen. Segunda de Crónicas 32, 31 dice, sin embargo, cuando llegaron los embajadores de Babilonia para preguntar por los sorprendentes acontecimientos que habían ocurrido en la tierra, Dios se apartó de Ezequías para ponerlo a prueba y ver lo que había en su corazón. Sí, es un ejemplo. El Señor ahí había acompañado a Ezequías en todo, incluso hasta ya le había anunciado, vas a morir. Y Ezequías ora al Señor, el Señor le extiende el tiempo de vida, le dio la providencia para que él se enriqueciera, pero se ensorbeció en su corazón, y miren cómo Dios lo expuso y falló. Entonces después vino el juicio. Sabemos que la historia que nos cuenta la Biblia, que vino después Babilonia y arrasó con todo lo que tenía el rey y puso al pueblo, lo llevó cautivo a Babilonia. Dice, Ezequías se enorgullece, lo que provoca la ira de Dios, y por supuesto trajo también juicio sobre él. Otro ejemplo lo tenemos en el rey David. Eso, la historia la encontramos en 2 Samuel 24, cuando el rey David hace el censo del pueblo de Israel. Y miren, primero los censos que se hicieron en el pueblo de Israel, los otros anteriores habían sido una ordenanza de Dios, pero en este caso Dios no tenía nada que ver con esa decisión de David. Algunos comentaristas le dan diferentes lecturas a esa decisión de David de censar el pueblo. Algunos dicen fue por orgullo, es decir, cuánto ha crecido el pueblo de Israel en mi gobierno. Otros pueden decir, otros la interpretan de que estaba
viendo con cuánta fuerza contaba su ejército para enfrentar al enemigo. Sabemos que en la mayoría de las batallas David buscaba primero dirección del Señor y era la mano de Dios la que le daba la victoria. Pero fíjense cómo ahora él está confiando. No es mi ejército el que me está dando la victoria, es mi ejército el que me está llevando a que yo sea un rey victorioso. Miren cómo esa corrupción, sabemos que la Biblia nos dice que el corazón de David era conforme al del Señor. Pero miren cómo esa corrupción, ese orgullo que había dentro del corazón de David, él no se había dado cuenta. Fíjense que al final de esta historia, él reconoce que había pecado, dice, he obrado locamente, así parecido a lo que hizo Saúl cuando no tuvo paciencia para esperar a Samuel para ofrecer los sacrificios. Bueno, algo parecido le pasó a David. Obró locamente, insensatamente, primero haciendo algo que Dios no le había mandado y dando muestra de orgullo y también dando muestra de desconfianza, es decir, el Señor no me puede dar la victoria, yo necesito saber con qué cantidad de personas cuenta mi ejército para poder triunfar. Fíjense cómo dos personajes que nos muestra la Biblia nos da claridad que el Señor a sus hijos les deja por algún tiempo expuestos a esas corrupciones ocultas que hay en el corazón y cómo el Señor después nos trae juicio para que aprendamos de esos errores que cometemos. Dice, este pecado estaba tan oculto en el corazón de David que él no lo identifica hasta que llegue el juicio de parte de Dios. Fíjense que cuando llega el juicio sabemos que lo que trajo consigo esa desobediencia de David fue una peste que acabó con más de 70,000 hombres dentro del pueblo de Israel, y él ora al Señor y les pide que detenga, que sobre él caiga el peso de su error, pero que por favor detenga el avance de la peste sobre el pueblo de Israel, ya que habían imagínense, 70,000 personas habían muerto producto de la peste que el Señor envió al pueblo de Israel por el pecado que había cometido el rey David. Dice, en estos dos ejemplos anteriores estamos viendo el cumplimiento de uno de los propósitos de Dios al permitir que sus hijos pequen, y es para que sean humillados y para llevarlo a una dependencia de Él más íntima y constante, para su apoyo en Él y hacerlos más vigilantes contra todas las acciones futuras del pecado. Eso lo dice este propio párrafo 5 de este capítulo 5. Miren lo que nos dice 1 Corintios 10:12. Dice, así que el que piense estar firme, mire que no caiga. Es decir, los que piensan que están maduros espiritualmente, que tienen toda la firmeza en Cristo suficiente para resistir cualquier prueba, mire lo que nos dice Pablo en la carta a los Corintios. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. De todo esto, hermanos, podemos sacar varias enseñanzas. Primero, desconfía de ti. Sabemos que nosotros tenemos varios enemigos. Tenemos al diablo, al mundo, y el otro somos nosotros mismos, porque en nuestro corazón, de donde emanan todos los pensamientos, a veces nos engaña creyendo nosotros que tenemos dominio propio, que nos conocemos nosotros mismos. Por tanto, la enseñanza mayor que podemos sacar de este tema que estamos viendo es que desconfía de ti. Solo confía en Jehová. Recuerda que no conocemos nuestro propio corazón, de donde emana todo pensamiento. Miren cómo la Biblia aquí, en estos dos versículos, nos reitera esa enseñanza. Fíate de Jehová, no de ti. Si fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Mira el otro texto que encontramos en Marcos 7, 21 y 22. Dice, lo que sale del hombre, eso contamina al hombre, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, disculpen, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Miren cuántas cosas malas hay ocultas
en nuestro corazón. Dice también la palabra que de lo mucho que abunda en el corazón habla la boca. Bueno, sabemos que el corazón nuestro, de ahí emana todo lo bueno y lo malo. Por tanto, como tenemos una fuente ahí que emanan cosas buenas y malas, tenga cuidado de usted mismo, hermano. En vez de confiar en su propia prudencia, confíe en Jehová, como nos enseña la palabra. Otra enseñanza que podemos sacar: no considere estar firme teniendo en cuenta que eres un cristiano maduro. No creas que porque tú llevas tiempo en el Evangelio, porque has leído la Biblia, porque llevas tiempo adorando y acercándote a los caminos del Señor, eres lo suficientemente fuerte como para conocerte a ti mismo y para estar preparado para enfrentar cualquier situación. Dice, no te expongas a situaciones complejas que puedan poner a prueba lo que tú consideras que son tus fortalezas espirituales, más bien evítalas. No creas que porque tú eres maduro espiritualmente, porque tú te consideras firme en obediencia en la palabra del Señor, te expongas. Mira acá lo que nos enseña este texto. La historia de Abimelech cuando fue a Tebes. Sabemos que Abimelech fue un rey que llegó al poder con violencia, pero demostrando un gran poder como líder. Nada bueno hubo excepto a eso en su gobierno, porque mató a toda la descendencia que le podía hacer sombra, pero fue indudablemente una persona que mostró capacidad como líder en la guerra. Y tuvo innumerables éxitos en diferentes batallas. Pero miren, cometió un error. Se pegó demasiado al muro y una mujer arrojó una piedra y le fracturó el cráneo y dice que él le dice a su escudero, mata, desenvaina tu espada y mátame, para que no se diga que una mujer me mató. Fíjense, un hombre de guerra con una fuerza y un éxito demostrado en la guerra. No vamos a decir que fue un rey bueno en ninguna otra cosa, porque no dejó ninguna enseñanza buena en adoración a Dios, ni acercarse a nada que tuviera que ver con la obediencia a la palabra, pero sí se le reconoce como un rey que tuvo éxito en temas de la guerra, liderando un grupo de personas. Que me acabó el tiempo, pastor. Y bueno, termino con esto. Es otro ejemplo. No se crea que porque usted está preparado, porque usted se considera maduro, no se exponga, hermano, a pecar, no se acerque al muro, no vaya a ser que una piedra le quiebre el cráneo y en ese momento se dé cuenta cuán frágil es usted y que sencillamente no estaba preparado. Lo último, estar en total dependencia de Dios es el mejor estado que puede estar un cristiano. Bueno, me robé unos 5 minutos de tiempo, pero bueno, hasta ahí es el párrafo 5 de la Confesión de Fe que nos enseña este tema que tiene que ver con el pecado de los hijos de Dios y cómo Dios usa este tema del pecado en sus hijos con el propósito de humillarnos, pero además de su propia gloria y de nuestro propio bien. Hasta aquí, hermanos, este tema que estamos abordando en este capítulo 5, párrafo 5 de la Confesión de Fe. Les pido que nos acompañen en una oración para terminar este tiempo. Señor, gracias, mi Dios, por la oportunidad que nos das de acercarnos a tu palabra, de estudiarla, de ver cuánta riqueza en enseñanzas tú tienes en ella, Señor. Permita, Dios, que nosotros podamos vivir estas enseñanzas, que no seamos oidores olvidadizos, que podemos darte la gloria y la honra a ti, siendo obediente a tu palabra, Señor. Queremos, Señor, pedirte que tú bendigas el resto de este servicio y todo lo que se haga aquí sea para glorificar y exaltar tu santo nombre. En nombre de Jesús oramos. Amén.